Bueno, es el Señor, ¿verdad, hermanos? Que nos da una oportunidad más de venir a su casa, de estar aquí. Gloria al Señor que nos ha dado esas fuerzas, esos ánimos. Y pues hay que seguir adelante, ¿verdad? Porque el Señor es bueno. Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés 9, del 4 al 6. Eclesiastés 9, del 4 al 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Si todos lo tenemos, vamos a dar lectura en el nombre de Jesús y dice así el 4. Para cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza. Ciertamente un perro vivo es mejor que un león muerto. 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria está olvidada. 6. En verdad, su amor, su odio y su celo ya han perecido, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Palabra del Dios viviente. ¿Pueden tomar su asiento? Dice que cuando estaba meditando acerca de esta porción de la Biblia, acerca precisamente de la grande oportunidad que el Señor nos da cada día. Por eso lo he titulado así, o por eso el Señor me ha dado ese título de ponerle este mensaje, ¿verdad? Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Y es así, hermanos, exactamente. Cada día que nosotros podemos levantarnos y podernos tener esa oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor, de buscar de Dios, es esa oportunidad que el Señor nos da. Vamos a estar mirando unos 3 ejemplos, ¿verdad?, acerca de gente que muchas de las veces el Señor les hablaba de una manera, mas sin embargo, ellos no entendieron y siguieron caminando, pero curiosamente el Señor no los exterminó en ese momento, sino les dio una oportunidad. Y es exactamente lo que el Señor hace, da una oportunidad, cada día da una oportunidad. Acaba de finalizar el año, ¿verdad? Yo no sé qué metas usted tenía del año pasado, y quizás las cumplió, quizás no. Pero si es una meta o algo que el Señor le ha puesto en su corazón y no la terminó, pues el Señor en este año nos está dando esa oportunidad de volver a cumplir, a volver a rectificar eso que aún no hemos cumplido. El Señor nos da una oportunidad. Si usted se dio cuenta, iniciamos un nuevo año más, gracias a Dios, ¿verdad? Iniciamos este año, pero yo cuando estaba meditando acerca de esto decía, bueno, ¿qué hice el año pasado? Hay que rectificar esos errores y hay que iniciar de una manera diferente. Yo no sé usted, yo le invito a que hoy medite en su vida personal. ¿Qué es lo que hizo y qué no hizo? Siempre hay oportunidad de poder meditar, si uno quiere, por supuesto, ¿verdad? Y meditar en uno mismo, hermanos. Yo te invito en este día, en el amor de nuestro Señor Jesús, que meditemos cada uno en nuestra propia vida personal. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? Y es ese momento, hermanos, que el Señor nos da para poder meditar en nuestras vidas. Pero verdaderamente en nuestra propia vida espiritual. ¿Qué hemos hecho? ¿Hacia dónde vamos? Si verdaderamente estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿o qué camino estamos tomando? Si el Señor es verdaderamente nuestro Dios, a quien nosotros le buscamos, es manera, o debemos de reflejar eso. Pero si no, también el Señor hoy en este día nos da esa oportunidad de volvernos a poner a cuentas y de poder caminar, porque el Señor es bueno. Porque el Señor está siempre atento a uno, pero es cuestión de que uno quiera también. El Señor no te va a obligar, sí lo puede hacer, pero no te va a obligar. Y fíjese que es tan bueno que nos da esa oportunidad de decir, de que yo decida ir a mi derecha, a mi izquierda o caminar conforme a la palabra del Señor. El Señor siempre nos da esa oportunidad. Y es eso, aquí dice la palabra bien claro, porque cualquiera que está unido con los vivos, hay esperanza.
Pero es cierto que está la esperanza, pero yo soy el que toma la decisión si tomar esa esperanza que el Señor me da. Yo soy el que toma la decisión si verdaderamente quiero seguir al Señor o quiero desviarme de la palabra del Señor. La esperanza ahí está viva para el vivo, pero hay que tomar esa decisión de caminar hacia adelante. La esperanza puede estar, pero si yo no quiero caminar, ahí va a estar, hermanos. Va a pasar 1 año, 2 o 3 años, el tiempo que sea. Yo no sé si usted tiene 5, 10 o 15 años o quizás más. Y ha meditado en su propia vida, ha recompuesto esos errores o aún sigue batallando con los errores cuando empezamos por primera vez. Muchas de las veces nos hemos guardado ciertas cosas y no se las hemos entregado al Señor. Hoy es la oportunidad de que nosotros tenemos esa bendición de parte del Señor de soltársela. ¿Por qué quedarnos con algo que el Señor nos está estorbando para nuestra propia vida espiritual? ¿Por qué nos deberemos de quedar con eso? Hay momentos donde uno tiene que meditar en su propia vida y eso debería de ser a diario, hermanos. Simplemente hoy te levantas y en el transcurso del día te has puesto a pensar qué hiciste y qué no hiciste. El viernes nuestro hermano dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando se trata de ofender, dijo, muchas de las veces me duele cuando me ofenden, pero dijo algo que a mí me llamaba eso. Dijo, pero ¿cuántas veces yo he ofendido? ¿Y qué he hecho al respecto? O sea, lo que me hacen a mí sí me duele, pero ¿cuántas veces yo he ofendido a los demás inconscientemente o quizás hasta conscientemente? Y ahí sí no digo nada, ¿verdad? Es algo en lo que yo meditaba y dijo, sí es cierto, muchas de las veces uno termina haciendo cosas y quizás no lo ha hecho con esa mala intención, pero más sin embargo, no hemos meditado en lo que yo he hecho. Medito en lo que me hicieron, pero en lo que yo he hecho no empiezo a meditar. Por eso hoy decía yo, ¿cómo es posible que de aquí dice la palabra que hay esperanza para el vivo, pero el vivo no se da cuenta? ¿Será que no estamos vivos entonces o qué está pasando en nuestras propias vidas? Yo no sé cómo finalizó el año, quizás ya no quiere caminar, o quizás sí ya anda muy bien, pero si ya no quiere caminar, dése cuenta que está vivo, hermanos, que la esperanza ahí está, que está esa oportunidad que hoy el Señor nos está dando a cada uno de nosotros para ir hacia adelante. Ahí está tu esperanza, pero ¿verdaderamente la queremos tomar? Porque ahí está el camino, el Señor ahí está. Hoy es tan bueno el Señor, fíjese bien, es tan bueno que nos ha traído a este lugar. Que nos ha traído porque sabe que hay palabra para el hombre, hay palabra para el pueblo del Señor. Amén. Pero es cuestión de que nosotros nos demos cuenta y queramos poner atención. Fíjese bien lo que le voy a decir, a la palabra de Dios. Ahí está, porque Dios es el que te ha llamado. Ahí es donde debemos de poner atención. Cuando el Señor verdaderamente habla, el hombre debería de poner atención. Su pueblo que decimos conocer al Señor, deberíamos de poner esa atención. Porque es el mismo Señor el que le habla a su pueblo. Por eso nosotros deberíamos de poner atención. En este lugar decimos, si alguien necesita una Biblia, el compromiso es individualmente con el Señor. No con el predicador, mucho menos con el pastor, con nadie, hermano. Tu compromiso es directamente con Dios. Amén. Porque aquel que te ha llamado es nuestro Señor Jesús. Él es el que te ha llamado. Y si hoy nos da esa oportunidad de estar aquí, hermanos, es porque el Señor quiere algo contigo. Porque el Señor nos quiere dar esa oportunidad. ¿Le estamos fallando? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más bien no le hemos fallado? Porque el Señor es bueno. Su misericordia ahí está por siempre. Fíjese bien, le voy a leer lo que dice aquí una escritura. No lo busque, vamos, o es en Eclesiastés, perdón, en Lamentaciones. Algo que me llamaba mucho la atención, que dice, Lamentaciones 3:22, no lo busque. Dice así en el nombre de Jesús. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. 23. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Ese es el Señor del cual te estamos hablando en este lugar. Él es fiel y verdadero, por lo cual usted le ha fallado, yo le he fallado más de una vez. Mas sin embargo el Señor dice, yo soy fiel. Solamente da la vuelta y arrepiéntete y camina. Es lo que te pido. ¿Para qué te quedas ahí? Sino dice, Él es fiel y verdadero. Las oportunidades el Señor nos las da a cada día, hermano.
Cada día es una segunda oportunidad, la cual usted y yo deberíamos de aprovechar perfectamente. No deberíamos de quedarnos en lo más mínimo, sino saber que es el mismo Dios el que nos ha llamado, hermanos. Es el mismo Dios viviente, el que formó los cielos y la tierra. Nos da este gran privilegio, esa oportunidad. ¿Y por qué despreciarla? No hay manera por qué la deberíamos de despreciar. Fíjese cuán bueno es nuestro Señor, que se ha fijado en usted y en mí, aún siendo como hayamos sido. Él se fijó en nosotros y nos dio esa oportunidad. Ahora, ¿por qué nos pesa a nosotros servirle al Señor? No deberíamos de tomar esa decisión, jamás, sino todo lo contrario. Por agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, usted y yo deberíamos de estar más que agradecidos, hermanos. El simple hecho de llamarnos, de ser llamados hijos del Dios viviente, deberíamos de sentirnos gozosos. Deberíamos de sentir ese gozo que decir, soy cristiano, soy creyente, porque sé a quién le sirvo, sé a quién me ha llamado. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. No deberíamos de retroceder, sino caminar hacia adelante. Vamos a ir a un primer ejemplo. Los voy a invitar a que vayamos a Números. Números capítulo 22. Del 8 al 13. Números 22, del 8 al 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así, del 22, 8. Y él les dijo: pasar la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balán. 9. Entonces Dios vino a Balán y le dijo: ¿quiénes son estos hombres que están contigo? 10. Y Balán dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. 11. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícelos. Quizás yo pues, perdón, una vez más el 11. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven ahora, maldícemelos. Quizás yo pueda pelear con ellos y expulsarlos. 12. Y Dios dijo a Balán: no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. 13. Balán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. La historia, ¿verdad?, de que sale Israel de Egipto y empieza todo rey. No había un rey que le hiciera frente porque el Señor estaba con ellos. Y llega, ¿verdad?, con el rey de Moab. Y lo primero que manda a traer es a Balaam porque quiere que lo maldigan. Pero el Señor le da una orden a Balaam y le dice que ese pueblo es bendecido, que no lo puede maldecir. Mas sin embargo, pareciera que en este pasaje bíblico a Balaam se le olvida quién es Dios. Pareciera que cuando el rey de Moab le empieza a ofrecer que lo va a honrar y que le va a dar todo cuanto él pida, le empieza a ganar todo eso. Pero para poder entender un poco más, mire, sígase aquí mismo en el 22. En el 22, del 22 del 18 al 19, otra vez los vuelve a mandar el rey de Moab. Y les dice en el 18: y Balán respondió y dijo a los siervos de Balán, una vez más, el 18. Y perdón, hermanos, si me llego a confundir entre Balac y Balán, porque sí se me hace un poquito los nombres confusos. Espero y me entienda, ¿verdad? Pero vamos a entender un poco mejor, ¿verdad? Estamos aprendiendo. El 18. Y Balán respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balán me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento. Note bien que es un mandamiento, el mandamiento del Señor mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. 19.
pero os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más dice el Señor. Si el Señor ya le había dado una orden, a mí me llamaba mucho la atención cómo es que él estaba esperando que el Señor cambiara de opinión. Mira hasta dónde llega el corazón del hombre. Lo primero que les empieza a decir cuando van y él les empieza a ofrecer la riqueza, si usted lo puede leer completo, ¿verdad? Le empieza a ofrecer, mas sin embargo, él dice, quédense un poquito, quédense esta noche, consulto al Señor, a lo mejor ya cambió de opinión y puedo ir a hacer eso que ustedes me están pidiendo. Pero el Señor es que, por eso la Escritura dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Porque el Señor sabía perfectamente que el corazón del profeta no iba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo, sino todo lo contrario. Pero él, en su carnalidad, lo primero que les dice es que espérenme tantito, hay que consultar una vez más al Señor. En esta ocasión quizás ya pueda el Señor decirme que lo pueda maldecir y puedo aprovechar todo. El rey me honra y quedo bien con el Señor. Es que esto no es así, hermanos. O quedas bien con Satanás o quedas bien con el Señor. Y tenemos que quedar bien con el Señor. No hay de otra, hermanos, porque Él es el que nos va a salvar. Entonces nos damos cuenta que aquí Balaam empieza a querer hacer a su manera las cosas. Quiere quedar bien con Dios, pero no quiere quedar mal con Satanás. Entonces quiere aprovechar esto y nos damos cuenta en las Escrituras que mientras él quería hacer lo que él quería, el Señor se lo impide. Mas sin embargo vemos que el Señor no lo aniquila, a pesar de que lo está desobedeciendo, a pesar de que él va a hacer algo que va en contra de lo que el Señor ya le dijo, como él lo reconoció, que es mandamiento de Dios. Mas sin embargo, él sigue en esto. ¿Cuántas veces tú y yo sabemos que lo que estamos haciendo va en contra de la voluntad del Señor? Y no nos hemos detenido. Pero en su grande misericordia el Señor, por eso les decía, nos da esta oportunidad, un día más, de poder cambiar nuestra vida, de poder llevar una guianza mejor, conforme a la palabra del Señor. Porque si no fuera por el Señor, y si el Señor en la primera vez que cometiéramos el primer error, nos fusilara, hermanos, no hubiera uno vivo sobre la faz de la tierra. Usted y yo no estuviéramos aquí. Mas sin embargo, sabemos que el Señor, por eso nos da tantas oportunidades, hermanos. Una tras otra, tras otra. Pero hay que tener cuidado, porque al Señor tu Dios no tentarás tampoco. Amén. Hay que poner atención, hermanos. Cuando el Señor habla, hay que poner atención y dar vuelta exactamente y poner mucha atención, porque no vaya a ser que se le termine la paciencia al Señor. Por eso cada uno de nosotros, le decía un principio, hay que meditar en nuestra propia vida. Olvídate de los demás. Muchas veces se ha recalcado eso, muchas veces nos lo recalca la misma palabra. Evita buscar pretextos en los demás y concéntrate en tu propia vida. Y cuando nos concentremos y nos pongamos a cuentas con el Señor, todo lo demás se mirará muy bien. ¿Sabe por qué muchas de las veces no podemos caminar bien? Por estar mirando cosas a nuestro alrededor. Es exactamente eso. Nuestra carne es la que no nos deja caminar. Pero es cuestión de que ya nos dejemos de todo eso y aprovechemos esta bendición que el Señor nos da en este día. Fíjese más adelante, en Números 22, brínquese un poquito más adelante, del 22 hasta el 33. Dice aquí mismo el capítulo 22, el versículo 22 hasta el 33, dice así en el nombre de Jesús. Pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna, y sus 2 siervos con él. 23. Cuando el asna vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Pero Balac golpeó el asna para hacerla volver al camino. 24. Entonces el ángel del Señor se puso en una senda estrecha de los viñedos, con una pared a un lado y otra pared al otro lado. 25.
Al ver el asna al ángel del Señor, se pegó contra la pared y presionó el pie de Balaam contra la pared. Entonces él la golpeó otra vez. 26. Y el ángel del Señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho, donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. 27. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y golpeó al asna con su palo. 28. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo que me has golpeado hasta 3 veces? 29. Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. 30. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy. He tenido la costumbre de ponerme así contigo. Y él dijo: no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. 32. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario, porque tu camino me era contrario. 33. Pero el asna me vio, se apartó de mí estas 3 veces. Si no hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiese matado ahora mismo, y a ella la hubiese dejado viva. Fíjese bien que mejor el asna se percató que el mismo Balaam. Pero aparte, a mí me llamaba mucho la atención esto, hermanos, que desde el momento en que él sale, él ya sabía lo que el Señor le había dicho a un principio, pero él en su necedad a fuerzas quería ir. Y cuando el asna se aparta la primera vez, dice que él la golpeó. Fue segunda vez y la volvió a golpear. Fue la tercera vez y la volvió a golpear. Y yo me preguntaba cómo era posible que si el asna normalmente no lo hacía, algo no encajaba, hermanos. Yo decía, ¿cómo es que él, sabiendo, yo me imagino y conociendo, yo creo que usted también igual, si usted se da cuenta, como decimos nosotros, ¿verdad? Tenía un presentimiento, algo no encajaba en lo que me estaba pasando. Uno pone atención. Yo decía, ¿cómo era posible que él no se percataba que tenía una ceguera tan grande, que una ambición tan grande que no se dio cuenta, hermanos? Yo decía, ¿cómo era posible? Un animal normalmente, hermanos, no suele hacer eso, a menos que, como decimos, ¿verdad? No sea bruto, perdón. ¿Por qué? Le voy a decir algo. En mi caso, mi papá tenía animales, tenía caballos, tenía asnos, ¿verdad? De todo tipo de animales. Y cuando el animal era manso, y yo creo que a lo mejor probablemente usted conozca de esto, el animal lo echa uno a caminar por el camino y sigue ese camino. A menos que haya algo que le espante, el animal sí es cierto, se va hacia los lados. Es por eso que yo pensaba, ¿cómo era posible que algo no estaba bien? Y él no se percataba, sino lo único que él se quería hacer era golpear al pobre animal. ¿Por qué tenía una ceguera tan grande? Porque no sabía escuchar la voz del Señor, no sabía obedecer lo que el Señor le había dicho ya desde un principio. Yo decía, ¿cómo no? Es que él no meditó en que el Señor a un principio le había dicho que no fuera. ¿Cómo no se puso a meditar en todo eso? Sino más bien a fuerzas quería ir. Y justamente por el camino que él quería ir, el asna no quería caminar. De tal momento que el asna se echó. Y también nos damos cuenta que el Señor le abre la boca al asna y el asna empieza a hablar. Yo dije, ¿cómo era posible que entable una conversación con el asna y no se da cuenta de lo que está pasando? Yo digo, si usted escucha que un animal le habla, yo creo que lo primero que hacemos es correr.
se hubiera uno asustado, pero en esta ocasión era tan grande la ceguera, hermanos, que no se pudo dar cuenta de lo que estaba aconteciendo en su vida. ¿Cuántas veces nos identificamos con esta escritura, hermanos? Que el Señor nos habla y algo acontece en nuestras vidas y de repente decimos, no creo que, yo pienso que no, es algo como que yo estoy mirando mal, pero no está bien. Y nos aferramos a algo. Muchas de las veces el Señor habla en nuestras vidas, en mensajes que hemos escuchado, hermanos, y aún nos seguimos aferrando por el camino equivocado. Si lo hemos estado haciendo, hermanos, hoy es el momento que podemos cambiar. Hoy es el día que usted puede decir, Señor, me he equivocado, y vamos, camine. Pero no sigamos aferrados en nuestra propia ceguera. Él estaba aferrado, él no se dio cuenta que ya el asna le estaba hablando. Y él aún así le dijo, no, porque no tengo una espada, sino ahorita mismo te mataba. Hasta que prácticamente el Señor se le aparece y entonces ya dice, bueno, creo que ya cambio de opinión. Pero mientras no, hermanos. Él estaba aferrado. Yo decía, esta persona, no sé qué estaría pasando por su cabeza, no sé en realidad qué es lo que él llevaba exactamente. Pero algo bueno no llevaba, hermanos, porque el mismo Señor le dice, es que tu camino va contrario al mío. Él llevaba malas intenciones. Pero para el pueblo del Señor siempre va a haber una protección, hermanos. Y ese pueblo estaba protegido. Y usted puede estar protegido con lo mismo como fueron protegidos aquel pueblo de Israel. Usted también puede ser protegido. Pero es cuestión de que escuchemos la voz del Señor. Y no hagamos lo de Balaam. Sino hay una gran enseñanza ahí para aquel que queremos aprender. Aquellos que verdaderamente tenemos la intención de cambiar, hermanos. Ahí está la palabra. Y yo creo que usted, si viene a este lugar, es porque aún quiere cambiar. Porque hay cosas que necesitamos. Si en este día usted está pensando en algo o traía algo que todavía quiere seguir haciendo y que usted sabe perfectamente que no está bien delante del Señor, hoy podemos tomar esa decisión. No espere a que venga el año pasado o el año que viene, perdón. Acaba de pasar el año. ¿Cuáles eran sus propósitos? En este año, ¿cuáles son sus propósitos? Hay que empezar, hermanos. No nos tenemos que quedar ahí. Un ejemplo más que vamos a ir, hermanos. Vamos a ir hacia la derecha. Vamos a ir a Jonás. Jonás 1, del 1 al 4. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, Jonás 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitaía, diciendo, 2. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. 4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estaba a punto de romperse. Otro que yo creo que la mayoría conocemos esta porción de la Biblia, ¿verdad? De Jonás y el gran pez. Pero nos damos cuenta en esta porción, hermanos, que también el Señor le habla. Y hoy en este día el Señor, yo sé que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y empieza el Señor hablándole a Jonás, mas sin embargo, Jonás lo primero que hace es por irse por el camino equivocado. No sé la verdad que estaba pensando Jonás cuando pensó en huir del Señor. Eso es lo que muchas veces pasa con nosotros, hermanos.
El Señor nos habla a través de su palabra y a veces nos agachamos y decimos, el mensaje no es para mí. Leemos la palabra y hay cosas que de repente como que me duelen, como que no me gusta mucho. Digo, mejor le cambio de hoja porque creo que no le entiendo. No, es que el Señor nos está hablando. Lo que pasa es que nosotros somos los que no queremos entender. A Jonás le habla el Señor y lo primero que dice, bueno, es que voy a oír mejor. Porque pareciera que servirle al Señor no es la mejor decisión. Error tan grande que comete el pueblo del Señor. En querernos quedar y no trabajar para el Señor. En querernos no hacer la voluntad del Señor. El Señor lo manda a llevar un mensaje y Jonás no quiere. ¿Cuántas veces el Señor nos manda a llevar ese mensaje y nos quedamos callados, hermanos? Hacemos exactamente lo mismo que Jonás. El Señor dice, háblale, y dices, no, es que se le mira la cara de bien enojón, a lo mejor igual y me dice algo, pero no conoce la necesidad de aquella persona. ¿Cuántas veces el Señor nos lo ha dicho una y otra vez? Y nos quedamos callados, hermanos. Allí está exactamente. A Jonás le dijo que fuera, dijo, no, yo no quiero un compromiso. Pues déjame decirte que el compromiso ya lo tienes desde el momento en que recibiste al Señor. Desde el momento en que el Señor te habló, ahí está el compromiso. Que no lo queramos asumir, eso es diferente. Pero el Señor nos da esa oportunidad. Más adelante, brínquese al 2. En el capítulo 2. 2:1 al 4. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. 2. Dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. 3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus descrepadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Después de que el Señor prepara ese gran pez, ¿verdad? Y se lo come, Él empieza a clamarle al Señor. Y el pez obedece al Señor, ¿verdad? Y lo saca. Y al final de cuentas va a proclamar lo que el mensaje que el Señor le había dado. Él tiene esa segunda oportunidad, porque el Señor no lo dejó ya en el pez. No es que había un trabajo todavía que no se había terminado. Y ese trabajo que el Señor le puso a Jonás, nos lo pone a ti y a mí. De predicar la palabra del Señor. De llevar el mensaje verdadero, hermanos. Así es que no podemos rehuir a la palabra del Señor. Ahí está el mensaje. Muchas veces vemos, es que Jonás corrió. No, es que muchas de las veces tú y yo terminamos haciendo lo mismo. Pero el mensaje tenía que llegar a Nínive. Y fue predicado. Y el Señor se arrepintió, o el Señor no quiso castigar en esa ocasión a Nínive. ¿Por qué, hermanos? Porque les quiso dar esa oportunidad. Esa oportunidad está día tras día para cada uno de nosotros. Ahí es como el Señor obra, por su grande misericordia, el Señor obra en cada uno de nosotros. Pero hay que escuchar la palabra del Señor. Hay que tratar de hacer la voluntad de Dios. Y veamos cómo el Señor obra grandemente en nuestra propia vida. Pero hay que obedecer. Al Señor se le obedece, no se le cuestiona. Hay que caminar, hermanos. Hoy que el Señor nos da esta oportunidad, tenemos esta grande oportunidad de cambiar nuestra propia vida. No esperemos al día de mañana porque no nos pertenece. No deberíamos de estar opcionados de que hoy todavía puedo y mañana no. ¿Qué te garantiza el día de mañana? ¿Cuántos este año ya se quedaron? Ya no quisieron. O simple y sencillamente el Señor dijo, tú ya no sigues, de aquí te quedas. Ya no están vivos, hermanos. Mas sin embargo, dése cuenta, usted y yo tenemos esa grande oportunidad. Y hay que aprovecharla al máximo. De igual manera, hermanos, cuando hay que congregarnos, hay que venir. Hay que tratar de hacer nuestro mayor esfuerzo. Porque no es una opción, también es un mandamiento. Y deberíamos de tomarlo muy en serio.
Hoy que tienen la oportunidad de escuchar palabra del Señor, hay que aprovecharla, hermano, al máximo. Yo no sé si usted se dio cuenta, yo creo más bien sí se dio cuenta. Hace 4 años, hermanos, se vino la pandemia y estuvo fuerte y este lugar se cerró. Y quizás usted no estuvo aquí o quizás estuvo aquí. Y en ocasiones habíamos 2 o 3 nada más. ¿Sabe que es bien triste mirar este lugar, hermanos? Sin ninguno de ustedes aquí. Si en el pueblo aquí, hermanos. Yo no sé si usted extrañaba o no extrañaba, pero sí se extraña, hermano. ¿Y qué va a pasar el día de mañana que usted quiera congregarse y no pueda, hermano? Porque no aprovechamos entonces la oportunidad. Era soledad aquí, hermanos, en este lugar. Pero hoy que el Señor está hablando a nuestros corazones, hay que escuchar la palabra de Dios. Solamente se transmitían los mensajes, la mayoría de las iglesias se cerraron. Yo digo, ¿acaso no nos hemos puesto a pensar que hoy que tenemos la oportunidad de congregarnos, deberíamos de llegar temprano a buena hora, dándole gracias al Señor, como decía el salmista? Yo me gozaba con los que a la casa del Señor decía iremos. Yo te hago una pregunta para que medites hoy en tu vida y en mi vida espiritual, hermano. ¿Así somos de irresponsables para llegar a nuestros trabajos? ¿O allá sí llegamos tempranos? Hay que tomar un poquito de conciencia, ¿verdad? Y darnos cuenta que muchas de las veces, ¿acaso le decimos al Señor tiene que esperar? ¿Así hemos sido, hermanos, en nuestros trabajos? Yo creo que no, hermanos, porque si no ya nos hubieran despedido. ¿Y por qué aquel que nos da todo, hermanos, nos encanta tener tanta disciplina? ¿Por qué no aplicamos esa disciplina en nuestra propia vida? Deberíamos de tomar un poquito, siquiera un poquito de conciencia, hermanos. Que aquel que nos da todo, hermanos, aún el trabajo que hoy tenemos, hermanos, ha sido por parte de Dios. Por lo cual deberíamos de estar más que agradecidos. Buscar de Él, hermanos. Vamos a ir a a otro ejemplo. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis 2. Del 18 al 23. Amén. Apocalipsis 2, del 18 al 23. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así en el nombre de Jesús, el 18. Es la cuarta carta, ¿verdad? Que es a Tiatira, y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto. 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. 20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan acciones inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no ha querido arrepentirse de su inmoralidad. 22. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. En esta carta, hermanos, algo que me llamaba muchísimo la atención, primeramente, que le está hablando a la iglesia. No le está hablando a quien no conocía del Señor, sino le está hablando exactamente a la iglesia de Tiatira. Algo que me llamaba también mucho mi atención es que cuando el Señor empieza a hablar, empieza con el yo. El mismo Señor identificándose. En todas las cartas empieza diciendo yo conozco tus obras, yo sé dónde moras, yo sé tu tribulación, yo.
Es el mismo Señor hablándole a la iglesia. Algo que llamaba muchísimo mi atención, y cuando el Señor habla, empieza diciendo, es esto y esto y esto, yo sé que estás bien y que has hecho esto, pero encontramos también la palabra pero, tienes esto. Qué bueno que estás haciendo, me alegra que estás haciendo esto, pero hay que cambiar esto. Hoy está la oportunidad para que cambies. Si ya estaba mal la iglesia, yo decía, ¿y luego qué pasó ahí? Bueno, es que está esa segunda oportunidad que el Señor nos da. Cuando el Señor le está hablando a la iglesia, le dice, yo sé esto, yo soy Dios, yo soy el Creador. Empieza hablando, ¿verdad? Identificándose exactamente quién es, y les está diciendo, pero tengo esto contra ti. Aquí está el detalle. Tengo esto contra ti. Tienes que cambiar esto. No es una opción. Te estoy diciendo, qué bueno que has trabajado mucho y que tus obras son mejores que cuando empezaste. Qué bueno. Pero aquí está el detalle. Tengo esto contra ti. Y cuando hablaba, hermanos, de esta iglesia, si usted ha conocido o ha leído Primera de Reyes del 18, empieza hablando del reinado de Acab, de aquella mujer Jezabel. Y no está hablando directamente de esa mujer que está ahí, sino del espíritu de ella. De cómo se había introducido ahí, en la iglesia, hermanos. Pero no dijo, hoy se le acabó, sino dijo, mira que le he dado tiempo para que se arrepienta. Es que estaba la oportunidad para arrepentirse. El Señor es tan bueno, hermanos, que da esa oportunidad. Dice, allí, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. Si usted ha leído esa porción de la Biblia, hermano, se dará cuenta que aquella mujer era una mujer mala, perversa, que se dedicó a exterminar los profetas del Señor. Pero los 450 profetas de Baal y a los 400 de Aser, hermanos, ahí los tenía. Muchas de las veces en las iglesias, o he escuchado predicaciones que cuando hablan y dicen, no, es que porque las mujeres se pintan y ropa bien pegada y peinados ostentosos, ¿verdad? Y empieza a hablar, ¿verdad? Dice, es que es el espíritu jezabélico. ¿Sabe que hay algo más de eso? Sino que aquella mujer tenía un dominio propio en su propio matrimonio sobre el rey que era Acab, porque ella decidía quién vivía y quién moría. Incluso ella misma falsificó firmas por el rey de Acab para poder matar a Nabot, aquel que no le quiso vender la viña a Acab. Ella buscó dos hombres escribió cartas diciendo que buscaran a dos hombres malos y perversos para que testificaran, que lo habían escuchado testificar en contra de maldecir al rey y al Señor, y que lo tenían que apedrear. Se lo dijo a Acab, mas sin embargo a Acab no le importó. Él lo único que quería era la viña. Aquella mujer era una mujer mala y perversa, hermanos. Pues este espíritu es el que estaba en la iglesia. Mas sin embargo, vemos que el Señor le da esa oportunidad. Dice, si no se arrepiente, mira que le he dado la oportunidad de que se arrepienta, dice, y no ha querido arrepentirse. Es que tu decisión y mi decisión es que si yo me quiero arrepentir o no, hermanos. Amén. La oportunidad el Señor no la da. Pero está en uno si yo me arrepiento o no me arrepiento. Pero ahí está, hermanos, la oportunidad. Hoy en este día, un día muy hermoso que el Señor nos da, hermanos. Amén. La oportunidad que nos ha dado de venir y escuchar palabra del Señor, de que usted mismo lo ha estado leyendo, hermanos. Esa es una grande bendición que el Señor nos da. Nos da esa oportunidad, esa segunda oportunidad. Finalizó el año, quizás no logró sus propósitos y tenía esos propósitos y no los hizo. Pero el Señor dice, hoy está la oportunidad. Hay que cambiar. Hay que trabajar en nosotros mismos. Vamos a ir a una última escritura, hermanos. Los voy a invitar a que vayamos ahora a su izquierda. Vamos a ir a Ezequiel 33, capítulo 33, 10 y 11 nada más. Ezequiel
33, 10 y 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús el 10. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado, diciendo, ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Cuando el Señor da, hermanos, esa oportunidad, es que el Señor no quiere que nadie perezca, hermanos, sino nos está dando esa oportunidad para poder cambiar nuestras actitudes, nuestras malas acciones. El Señor dice, yo quiero que vivas, yo no me complazco en la muerte del impío, pero ahí está la oportunidad de que usted y yo podemos cambiar. ¿Qué cosa ha estado haciendo buenos? Qué bueno, gloria a Dios que ha estado trabajando, que se ha estado congregando, que ha estado en el camino del Señor. Pero hay cosas, hermanos, que aún no le hemos entregado al Señor. Y hoy es el momento de que nos podamos poner a cuentas con Él y dejemos todo eso para poder seguir trabajando día tras día. El que esté limpio, ¿qué dice? Límpiese más, hermanos. Hay que limpiarnos cada día más. Hay que luchar. Pero hay una gran pago para aquel que llega hasta la meta final. Y yo creo que este pueblo santo está pensando en llegar hasta la meta final. Yo no creo que usted viene con el fin de quedarse a la mitad, sino este pueblo que el Señor ha llamado, lo ha llamado con un propósito de llegar hasta la meta final. No te quedes, mi hermana, no te quedes, mi hermano. Sigue caminando, porque el Señor tiene algo grande para ti y para mí. Aún falta mucho por conocer, hermanos. Aún no hemos conocido todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo creo que usted quiere conocer todo lo que el Señor nos puede dar. Amén, iglesia.